Buenas tardes, ya, porque la hora que es, todos tenemos muchas ganas de marcharnos, pero por tanto intentaré ser breve. Y para empezar a contestar un poquito lo que dice Miguel, me apoyo con las palabras que ha dicho Julia. La gracia que tiene este movimiento de generaciones futuras es que llama a todo el mundo, llama a todas las personas, porque todas las personas con suerte van a tener hijos, van a tener nietos, y esto toca el corazón. De aquí lo que nos interesa a todos es que en masa salgamos y protestemos y pidamos, etc. Esto no se hace desde el intelecto, se hace desde el corazón. Por tanto, tanto el feminismo como generaciones futuras lo que pretende es eso, que mucha gente salga porque le toca al corazón pensar cómo van a vivir sus hijos y sus nietos. Esta es la idea principal. Entonces, decir también que aquí no vengo yo a hablar de mí, sino de todas estas asociaciones que veis en la pantalla. Todas estamos trabajando por generaciones futuras porque estamos convencidos de que es la única manera de avanzar. No existe en este momento ningún instrumento que otorgue a estas generaciones ningún derecho exigible y, por otro lado, tampoco hay ningún mecanismo que asegure que estas generaciones van a poder vivir en un planeta vivible. ¿Por qué? Porque no hay incentivos para responder a las necesidades de estas generaciones. Los políticos están, lógicamente, más enfocados en dar respuesta a las que estamos ahora. Pero esto tiene un problema de que siempre es de corto alcance, 4 años, 8 años, 12 años, dependiendo de los mandatos. Y no es que los políticos no sepan qué propuestas se tendrían que llevar a cabo, qué medidas. El problema es que saben que si las implantan, muy probablemente no los van a votar en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque normalmente son medidas que son impopulares, así de entrada, y por otro lado sabéis que hay un montón de intereses, ¿no?, para que no tiren adelante. No hablo de eso. Europa es el ejemplo de este tipo de cosas, ¿no? Quiere ser el líder en cuestiones de cambio climático, pero cuando llega el momento de poner calendario y objetivos cuantificables, entonces empiezan a haber las presiones, ¿vale? Y todos quieren que se retarden estas medidas. Esto es un ejemplo claro. Los ciudadanos no lo hacemos muy distinto, porque no asumimos tampoco el largo plazo. Aquí os pongo unos cuantos ejemplos de medidas que sabemos que ayudarían al cambio, pero que si se implantasen mañana, ya podéis imaginar, ¿no?, gente en la calle protestando, etc. Esto es así. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La idea es esta. ¿Cómo podemos hacer para que estas medidas que son necesarias, ciudadanos y gobiernos sean capaces de llevarlas adelante? Pues solo hay una forma, que ya se ha hablado hoy, la participación ciudadana. Con la democracia que tenemos ahora, solo representativa, los ciudadanos son sujetos pasivos y, por tanto, no deciden nada y, por tanto, no asumen que hay medidas que son necesarias. Solo cuando los ciudadanos participan se comprometen con esas medidas. Por tanto, los gobiernos harían muy bien para tener un respaldo de los ciudadanos al tomar esas medidas que seguro que tienen sus enemigos, porque siempre hay intereses, harían muy bien de invitar a los ciudadanos a debatir los problemas complejos y ayudar a las soluciones. Y de invitarlos a otra cosa, que es a imaginar este futuro que quieren para sus hijos y para sus nietos. Porque una vez te lo imaginas, es mucho más fácil entender qué medidas son necesarias. Mucho más fácil. Esto es lo que es una de las propuestas que estamos defendiendo. Una, la participación. Segundo, que se evalúen los impactos a largo plazo de leyes, proyectos, planes. Es decir, si esto se hace ya, ¿no? Pues no, no se hace. Si se hace mal. Tenemos aquí una ley aprobada en el 2022 sobre evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Está por desplegar. No se ha desplegado, pero nosotros, ciudadanos, tampoco lo hemos pedido.
tercera propuesta. Necesitamos una institución independiente, legitimada, con prestigio, que sea capaz de, por un lado, representar a estas generaciones, pero además capaz de hablar de tú a tú con los gobiernos, de pedirles cuentas, porque a nosotros no nos hacen mucho caso, ¿no? Necesitamos a alguien que se lo escuchen. Pongo el ejemplo del defensor del pueblo. El defensor del pueblo nos defiende a todos, pero recordar, por ejemplo, la repercusión que ha tenido el documento que hizo sobre Iglesia y pederastia. Pues imaginaros que tengamos una figura de este tipo para defender, ¿no?, todas las propuestas que aquí hoy se han hablado. Hay muchos países que ya están haciendo cosas estas, pero nuestra guía es Gales. Gales lleva 10 años con una ley de este tipo y ya se ven algunos resultados. Por ejemplo, han revisado los planes nacionales de transporte, ¿no?, con esta visión de largo plazo, y han sido capaces de tirar para atrás la construcción de una autovía. ¿Os imagináis eso aquí? Bueno, pues allí lo han conseguido. ¿Qué oportunidad tenemos aquí en España? Pues esta. Se está en este momento redactando una ley de juventud desde el Ministerio de Juventud, precisamente, y pensamos que estas propuestas que estamos aquí trayendo, democracia, evaluación de impacto a largo plazo y un defensor de estas generaciones, podrían ir perfectamente integradas en esta ley. Y nada más, desde aquí os invitamos a que forméis parte de esta alianza que se está creando y que necesitamos que se haga mucho mayor. Ya está.